Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Y vamos a seguir viendo acerca de los procesos de evolución de los seres vivos. El día viernes habíamos visto un video, ¿no? Donde nos daba un poquito, ¿no es cierto? Nos contaba parte de la historia, de dónde provenimos, de dónde somos. Exclusivamente según científicamente, ¿de dónde descendemos nosotros? De los monos. De los monos, ¿no? De los monos. Recuerda que hay varias familias de los monos, descendimos de ahí. Con el pasar de los años, poco a poco hemos ido evolucionando, ¿no es cierto? Hemos ido cambiando nuestro aspecto físico, pero principalmente en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que hemos ido mejorando de los monos? ¿Quién recuerda? Caminar. Ya, primero la forma de caminar. ¿Qué más? La mandíbula. La forma facial. La forma facial, especialmente la mandíbula. ¿Y qué más? Los dientes. Los La dientes. ósea para crecer el cerebro. Eso, y también la parte del cerebro. Todo eso ha ido evolucionando y hemos ido cambiando. Recuerde que, ¿no es cierto?, empezó con una forma erguida, ¿no es cierto? Luego ya se puso en dos patas, hablemoslo así, las otras pasaron hacia las manos y poco a poco hasta lo que hoy en día somos los seres humanos, ¿no? Eso es un poquito lo que hemos ido trabajando. Entonces ya habíamos leído la primera partecita, ahora vamos a ver dos factores determinantes en la evolución, ¿sí? Entonces voy a compartir el libro. Vamos a ir trabajando, ¿no? ¿Se lista, por favor? Buscará su resaltador, por favor. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Listo, nos ubicamos en esta partecita. Resalte lo que dice factores determinantes en la evolución. Sí, vamos a ver qué factores determinaron, ¿no es cierto?, fueron principales en esta evolución, ¿ya? Empezamos. Ayúdeme con la lectura, por favor, Gerau. Factores determinantes de la evolución. Es evidente que para hablar de campos sucesivos en una especie debe o debieron existir individuos originales de determinada especie y las variaciones actuales de la misma especie. Este conocimiento es útil para realizar la comparación de diversos cambios siempre en relación con un entorno determinado al cual han llegado a adaptarse, como puede deducirse a las varias que se conectan con factores ambientales y con la flexibilidad genética, para modificar características y luego irlas heredando poco a poco. Ya. Entonces, miren, ¿no? Primerito, ¿no? Aquí hablamos un poquito, ¿no es cierto?, que se han ido adaptando poco a poco, ¿no? Según cómo ha ido a pasar de los años, se han ido adaptando ciertas cosas, ¿no? Principalmente, pues, factores ambientales. Resalte, por favor, esta partecita, ¿sí? Resalte factores ambientales, ¿sí? Aquí habla de la flexibilidad genética, ¿no es cierto? La parte genética, ¿sí? Y bueno, en esa parte han ido heredando poco a poco, ¿no? Luego han ido heredando, ¿sí? Poco a poco se van ciertas características, han ido evolucionando. Pero hay dos factores principales, ¿no? Lo que son los factores abióticos y los factores bióticos. Si hablo de factores abióticos, ¿de qué estoy hablando? ¿De seres vivos o seres inertes? Seres inertes. Seres inertes. Inertes, y los bióticos son los seres vivos, ¿no? Los seres que tienen vida, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, dice, algunas de las características, ¿no es cierto?, que han influenciado un poquito en esta evolución. Siga, Wendy, ¿qué nos dice las características? Las características de un medio, clima, relieve, temperatura, humedad, presión atmosférica, junto con la actividad interna de la Tierra, como el volcanismo, los sismos y el desplazamiento de las placas tectónicas, han creado las condiciones para poner a prueba las especies, o se adaptan los cambios o simplemente desaparecen. Igualmente, la abundancia de alimentos, la lucha por estos, la competencia entre individuos de una misma
entre especies por un mismo recurso del ecosistema hacen que poco a poco se hayan modificado en las especies por largos periodos de tiempo. Ya, entonces mire aquí lo que nos dice, ¿no? Mire, la parte de la evolución hasta que nosotros no nos imaginemos, pero el clima, por ejemplo, el clima ha permitido que vayan evolucionando. ¿Por qué? Porque de pronto buscan un espacio, ¿no es cierto?, donde cubrirse, de pronto si hay mucha lluvia, mucho sol, ¿sí? Entonces influye bastante en la evolución, el relieve, la temperatura, la humedad. Sí, recuerda que antes, ¿no es cierto?, ¿dónde vivían? ¿Dónde vivían los primeros descendientes? En África. África. Ya, en África, pero ¿dentro de qué? ¿Ya tenían casas o en qué vivían? En cuevas. En cuevas. En cuevas. Recuerde que desde ahí, ¿no? Y es donde nacen los primeros escritos también. ¿A través de qué ellos se comunicaba? Jeroglíficos. Ya, ¿no es cierto? Primerito, bueno, empezaron por el tema de sonidos, de señas, ¿no? Pero luego ya viene la parte de simbólica, de gráficos, ¿no? Recuerde que en las cuevas... Dibujos en la pared. Exacto, de dibujos en la pared. Entonces, mire cómo vamos evolucionando. Según las necesidades, el ser humano se iba adaptando, ¿no? Y al igual que los seres vivos, poco a poco se iban adaptando. Luego ya nace, ¿no es cierto?, la necesidad. Recuerde que hacían sus primeras armas, hablemoslo así, ¿no es cierto?, para poder cazar, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco iban en este proceso. Recuerde que los primeros pobladores, ¿de qué vivían? De la casa. De la casa y de la recolección de frutos, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo poco a poco se van adaptando. Entonces, resalte aquí estos elementos, ¿ya? Resalte primerito, clima, relieve, temperatura, humedad y presión atmosférica, ¿no? Junto con esto, ¿no es cierto?, viene el tema del volcanismo. Aquí también permite la evolución, ¿sí? El tema de volcanismo, buscar mejores condiciones, mejores lugares, e inclusive el hecho de migrar también, ¿no? El de migrar de un lugar a otro, ¿sí? Viene el tema del sismo y aquí viene, ¿no es cierto?, la parte del desplazamiento de placas tectónicas. Entonces, todo esto influye en la evolución que hemos tenido y la necesidad. Por ejemplo, mire, hoy en día, ¿no es cierto?, la tecnología ha avanzado bastante. Tenemos el Instituto Geográfico Militar donde nos indican, ¿no?, cuando hay un sismo, nos indican, por ejemplo, el clima, el tiempo. O sea, mire cómo ha ido avanzando. Antes, ¿qué hacían? ¿Podían observar todo esto? No, ¿no es cierto? Simplemente tenían que adaptarse, nada más. Hoy en día, pues la tecnología tenemos, vea, cualquier cantidad de cosas para poder tener una mejor vida, ¿sí? Todo esto ha permitido, ¿no es cierto?, que las especies se adapten al lugar en el que estamos. Hoy en día nosotros nos cayó una pandemia que nos tocó adaptarnos a las clases virtuales, ¿sí? A utilizar más los medios tecnológicos, que de pronto antes no lo hacíamos, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo va. O de aquí a mañana pasado no sabemos qué más va a pasar en el mundo, ¿sí? No sabemos qué es lo que va a suceder. Miren, inclusive con el tema del calentamiento global, perdón, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Cada vez el clima va modificándose, va cambiando. No sabemos de aquí a futuro qué va a pasar. Por ejemplo, el aire. No sabemos de aquí a futuro qué va a pasar. ¿Ha visto usted la película de Lorax? Sí, profe. Dicen. ¿No es cierto? En esa película, ¿qué nos enseña? Que viven artificialmente, pero es un niño que quiere encontrar un árbol, quiere ver un árbol. ¿No es cierto? Exacto, nos enseñan a cuidar a los árboles porque nos transmite aire puro. En esa película se puede ver que llega un límite en que viven en una ciudad cerrada donde el aire es artificial, donde pagas por tener aire, ¿sí? Para poder respirar, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué pasó? Porque hacia atrás no cuidaron, ¿no es cierto? El personaje que sí destruyó todo lo que era la naturaleza, ¿sí? Y no solamente nos afecta a nosotros, sino a todas las especies que viven ahí también, pues. Entonces, mire cómo enseña. Entonces, de igual manera, hoy en día de pronto a nosotros no nos afecta mucho. A veces nosotros desperdiciamos las hojas de cuadernos, arrancamos, las botamos, no reciclamos, no cuidamos, ¿no es cierto? A nosotros ahorita no nos afecta mucho. Pero, ¿qué va a pasar a las generaciones futuras? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, ¿qué les espera? ¿Sí? Porque no estamos ayudando. Entonces, mire cómo va el proceso cambiando. Entonces, sí tenemos que nosotros también ayudar un poquito, ¿sí?
Listo, vamos a la siguiente página. Pásese por favor a la siguiente página. ¿Sí? Entonces, mire, influye bastante lo que son los factores abióticos y abióticos. Las dos, tanto los seres inertes como los seres vivos, son importantes para el desarrollo de todo el planeta, ¿sí? Entonces, vamos acá. Acá nos dice, ¿no es cierto?, las modificaciones de las especies. Vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado, ¿sí? Vamos a hablar de las modificaciones de las especies y el aumento de la diversidad, ¿no? Si usted hablamos de diversidad, hablamos de variedad, ¿no? Hablamos de variedad, que existe en una variedad. Nosotros, nuestro país al menos es diverso en muchos aspectos, ¿no? No solamente en las especies, sino en muchos aspectos somos un país mega diverso, ¿sí? Resalte este título, por favor. Y me ayuda leyendo Michelle, vamos. Debía haber algún momento en la historia del planeta en que el número de especies animales, vegetales, hongos, bacterias y protozoarios era muy limitado. Es lógico suponer que si no hubiesen procesos evolutivos en las especies antiguas, estas bien se habrían extinguido o ahora tendríamos el mismo número que en el pasado. Ya, entonces miren, ¿no? Justamente lo que habla, la variedad, la diversidad que tenemos en animales, en plantas, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos habla de los 5 reinos especialmente, ¿no? En el tema de bacterias, en el tema de los protozoarios, ¿no es cierto? Mire como dice, si no hubiera el proceso de evolución, se quedaran ahí estáticos, ¿no es cierto? No siguieran las descendencias. Y ya como dicen, nos hubiesen desaparecido o nos hubiésemos quedado en el mismo número, pero el proceso va evolucionando. Miren, los seres humanos, por ejemplo, cumplimos un ciclo de vida, ¿no? Todos los seres vivos, ¿no es cierto? Primero nacemos, de ahí nos vamos creciendo, nos desarrollamos, llegamos a reproducir nuestras especies, ¿sí? Y de ahí llegamos, obviamente, cumplimos el ciclo de vida, ¿sí? Mueren, pero sigue su descendencia, ¿sí? Lo que usted reprodució sigue. Entonces, mire cómo va esa secuencia. De igual manera, todos los seres vivos, ¿no? Listo, vamos, resalte aquí, por favor, lo que nos dice vegetales, animales, vegetales, hongos, bacterias y protozoarios. Hasta ahí resalte, por favor. Ya, vamos, sigamos. Ayúdeme, por favor, Camila, continúe la lectura. De acuerdo con los inventarios florísticos a nivel mundial, se estima que el número de vegetales superiores, es decir, aquellos que representan raíz, tallo, hojas, flores, supera las 3.000 especies, número increíble pero real. A lo largo de la historia de la Tierra, los vegetales se han ido modificando y variando hasta multiplicarse en especies diferentes. Ya. Listo, entonces, mire, aquí de igual manera, al igual que nosotros los seres humanos, miren, lo que son los vegetales también tienen la diversidad en especies, ¿no? Mire, aquí nos dice alrededor de 300.000 especies, ¿no? Cuando usted sale, viaja por ahí, puede irse dando cuenta, ¿no? La variedad que tenemos, ¿no? Entonces, resalte esta partecita, por favor, marque 300.000 especies. Eso resalte, por favor. Ya, vamos, continúe, por favor. Vamos, ayúdeme, Ariel. Ya, siga Kenji. Igual análisis podemos hacer en lo que respecta al reino animal, ya que cada vez se siguen descubriendo nuevas especies en el grupo de los artrópodos, especialmente en los grupos de insectos y arácnidos. Esto es una prueba fehaciente de que los organismos han ido variando en lapsos extensos de tiempo y según las condiciones medioambientales donde se han desarrollado. Conforme se dieron mayor cantidad de modificaciones en las especies, mayores opciones han tenido para aumentar la biodiversidad. Esto explica que en un momento determinado la cantidad y las diferencias más elocuentes en modificaciones entre un individuo y otro determinarán que tengan los suficientes atributos para construirse en otras especies.
Así se explican científicamente los parentescos entre especies y sus asociaciones en grupos taxonómicos que consideran las semejanzas morfológicas, fisiológicas, filogenéticas para la clasificación. Ya, listo. Entonces, mire aquí también, ¿no? Mire, si hablamos arriba de seres humanos anteriormente, hablamos de vegetales, aquí vamos al reino animal de igual manera, ¿no? Y aquí nos dice que inclusive, ¿no? Hay un poquito, ¿no es cierto?, de parentesco entre especies, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hablábamos exclusivamente también de los monos, ¿sí? Hay una infinidad de clasificación de los monos, ¿no? Entonces, hay diferentes especies, ¿sí? Hay unos pequeñitos, unos más grandes, unos con unas características, otros, pero tienen similitudes características, ¿no? Al igual manera las aves, ¿sí? Los peces, ¿sí? Entonces, todo va variando, ¿no? Hay una infinidad, una diversidad. Somos bastante diversos en todos los sentidos. Mire que dice una partecita, especialmente en el tema de insectos, ¿sí? Hay una gran cantidad también en el mundo, en el planeta, ¿no? Usted puede haber visto, ¿no? Inclusive las personas que tienen, por ejemplo, terrenos y todo eso, ¿no? A veces nos encontramos con insectos que ni conocemos, ¿sí? Distintas formas y todo lo demás, ¿sí? Entonces, resalte aquí, por favor, la partecita que nos dice aquí, ¿sí? En el grupo de los antrópodos, especialmente en el grupo de los insectos y arácnidos. Esta partecita resalte, por favor, ¿ya? Y la partecita de acá abajo, ¿no es cierto?, que nos habla de las semejanzas según la asociación de grupos taxonómicos, ¿no? Según el grupo taxonómico que vamos a analizar un poquito más adelante. Las semejanzas morfológicas, fisiológicas, filogenéticas, ¿sí? Hasta ahí, por favor, esa partecita resalte. Ya. Listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. A usted, por favor, solamente como tareita, me va a terminar de leer la página 42, ¿sí? Va a leer la página 42, va a resaltar las ideas principales que encuentre ahí y la siguiente clase hacemos conmigo el taller de la página 43, ¿sí? Entonces nos quedamos hasta ahí. Solamente lee y resalta, por favor, las ideas más importantes para revisar la siguiente clase. Sí, entonces nos quedamos hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta que tenga? No, Alicia. profe. ¿No? Ya, listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí.